Cada mañana, millones de personas repiten el mismo patrón. Introducen hojas secas en un recipiente, vierten agua caliente y absorben el líquido a través de un tubo de metal. Para el ojo inexperto, es solo una costumbre regional, un hábito cotidiano en una parte específica del mapa. Pero la ciencia molecular acaba de encender las alarmas en los laboratorios de alta complejidad. Científicos en centros de investigación de Europa y Estados Unidos han comenzado a analizar los componentes de la Ilex paraguariensis. Lo que hallaron dentro de esta estructura vegetal no es un simple estimulante. No es café, no es té. Es un entramado químico que parece diseñado para interactuar de forma específica con las esquinas más profundas de la biología humana. Durante siglos, las tribus guaraníes custodiaron este secreto. Lo llamaban la selva viva dentro del cuerpo. Hoy, las pantallas de los microscopios electrónicos revelan que aquellos nativos no se equivocaban. Habían encontrado, sin saberlo, un regulador del tiempo celular. ¿Qué ocurre realmente en tu organismo cuando el agua caliente toca esas hojas? La respuesta no está en la superficie. Está en un viaje que transforma tu cerebro, altera tu ADN y reconfigura la velocidad a la que envejeces. Ahora lo sabes. Bienvenidos a la frontera de la ciencia oculta. El primer impacto ocurre en la arquitectura cerebral. La mayoría de las personas busca energía en la cafeína convencional. Sin embargo, el café genera un pico abrupto, una subida química que el sistema nervioso paga muy caro pocas horas después, con una caída de fatiga absoluta. Contiene una combinación exacta de 3 alcaloides: cafeína, teobromina y teofilina. Esta triada molecular no ataca los receptores neuronales, los envuelve. El resultado es un estado de alerta que los neurólogos denominan lucidez calma. El flujo sanguíneo hacia la corteza frontal aumenta, pero el ritmo cardíaco permanece bajo control. Pero el verdadero hallazgo, el que ha dejado mudos a los expertos en neurobiología este último año, tiene que ver con la dopamina. La dopamina es el motor de la motivación, el neurotransmisor que nos empuja a actuar. Con los años, nuestras neuronas dopaminérgicas se desgastan, se oxidan y mueren. Este proceso es la antesala de condiciones complejas del movimiento y la memoria. Los nuevos ensayos clínicos revelan que ciertos polifenoles únicos presentes en esta infusión actúan como un escudo invisible. No solo estimulan la producción de dopamina de manera dosificada, sino que estabilizan las paredes de las neuronas que la transportan. Es literalmente un mecanismo de contención contra el deterioro del tiempo. Dejemos el cerebro por un momento y descendamos al núcleo de nuestras células. Cada segundo, nuestro ADN es bombardeado por el estrés, la mala alimentación y la radiación ambiental. Esto genera rupturas en los enlaces químicos de nuestras células. Cuando el cuerpo no puede reparar estos microdaños, el envejecimiento se acelera y las mutaciones silenciosas comienzan su trabajo. Aquí es donde la bioquímica moderna se cruza con lo extraordinario. Estudios recientes con técnicas de espectrometría de masas descubrieron que el mate posee una concentración de antioxidantes que supera en más de un 30% al té verde, considerado durante décadas el rey de la longevidad. Pero el volumen no lo es todo. Lo crucial es la presencia del ácido clorogénico y sus derivados. Este compuesto específico no se limita a flotar en el torrente sanguíneo eliminando toxinas. Las investigaciones sugieren que estimula la producción de proteínas reparadoras en el núcleo celular. Imagina un equipo de ingenieros microscópicos que recorre las cadenas de tu código genético, soldando los eslabones rotos antes de que la célula se duplique con errores. Lo que el mundo consideraba un simple ritual social es en realidad un proceso de mantenimiento biológico continuo. El viaje de la infusión continúa hacia el sistema digestivo, una zona que hoy la medicina reconoce como nuestro segundo cerebro. Millones de bacterias habitan en nuestro intestino, dictando desde nuestro estado de ánimo hasta la fuerza de nuestras defensas. Una microbiota desequilibrada es la raíz de la inflamación crónica, la epidemia silenciosa del siglo XXI.
Los análisis de secuenciación genética de la flora intestinal han arrojado datos desconcertantes. El consumo constante de estos compuestos amargos modifica el terreno digestivo. Funciona como un selector selectivo, elimina las bacterias vinculadas al almacenamiento excesivo de grasas y potencia la reproducción de microorganismos que optimizan el uso de la energía. No se trata de perder peso por una vía artificial. Se trata de una reconfiguración del metabolismo basal. El cuerpo aprende a procesar la glucosa de manera eficiente, evitando los picos de insulina que dañan las arterias. Los tejidos se vuelven más sensibles a la energía circulante, obligando al organismo a utilizar las reservas estancadas. La ciencia médica está comenzando a entender que la clave de la salud metabólica no estaba en fármacos de diseño, sino en la botánica ancestral. ¿Cómo supieron los guaraníes que esta planta específica poseía tales virtudes entre miles de especies de la selva paranaense? La antropología tradicional dice que fue mero ensayo y error. Sin embargo, las crónicas de los primeros exploradores jesuitas describen algo diferente. Los nativos no consumían la hoja por sed. La llamaban un regalo de los dioses para sostener el espíritu cuando las fuerzas de la tierra se agotan. Viajaban durante días sin ingerir alimentos sólidos, manteniendo una resistencia física y una agudeza visual que desconcertaba a los europeos. Los invasores intentaron prohibirla. La llamaron la hierba del demonio. Pensaban que los efectos de resistencia y claridad mental eran producto de un pacto oscuro. Notaron que quienes la consumían mostraban una inmunidad inusual a las fiebres de la selva y una longevidad que desafiaba las estadísticas de la época. Siglos después, la prohibición cayó ante la evidencia innegable de sus beneficios. La Iglesia pasó de la persecución a la explotación del cultivo, reconociendo de forma implícita un poder que la ciencia tardaría 300 años en explicar con fórmulas químicas. Hoy, las botellas de extracto y las cápsulas de suplementos intentan aislar estas propiedades para venderlas en farmacias exclusivas de las grandes capitales. Pero los expertos coinciden en algo fundamental. El aislamiento molecular no funciona igual. El secreto radica en la sinergia, en la temperatura exacta del agua, que no debe hervir para no destruir las proteínas, en el paso lento del líquido a través de la masa vegetal compacta, en el tiempo que dedicamos a absorberlo, sorbo a sorbo. La próxima vez que veas a alguien con este recipiente en la mano, o cuando tú mismo prepares la infusión en la quietud de tu espacio, míralo con otros ojos. No es solo agua y hojas, es tecnología natural en movimiento, un escudo contra el desgaste del entorno, un pacto milenario entre el reino vegetal y tu propia estructura celular, que sigue activo, protegiéndote en silencio. Ahora lo sabes.